Esto es Logística en Foco. Hoy el foco lo tenemos en Adriana Vázquez San Miguel. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, tiene una maestría en alta dirección con el método del caso también por la UNAM, tiene diplomados en el TEC de Monterrey como Management Financiero, el ITAM por Business Logistics, la UNAM igualmente Administración Estratégica de Operaciones en Empresas de Bienes y o Servicios, y también la UNAM por Comercio Internacional. Ella ha trabajado en compañías importantes, o muy importantes diría yo, como Nortel Networks, Grupo Electra, DHL y Panalpina, además de que está certificada en CSCP. Adri, muchas gracias por venir, muy amable, te Al quiero mucho, contrario. ya sabes. Gracias por la invitación. Amiga, qué gusto tenerte, eres una persona a la que admiro mucho desde hace muchos años y básicamente las personas que están en este programa son las personas que admiro y que quiero y que respeto durante muchos años, ¿no? Gracias. Básicamente, me gustaría saber desde tu punto de vista cuáles son los retos que tienes muchos años en el negocio, muchos, muchos de logística. ¿Cómo ves ahora, ya a todo lo pasado, la logística de aquel entonces contra la logística de ahora? Bueno, sin duda, la logística evoluciona todo el tiempo. Es muy cambiante porque el medio no los exige, los clientes no los exigen. Entonces, si yo hago una retrospectiva de los últimos 15, 20 años, bueno, ha cambiado radicalmente. Por un lado, en el pasado no se tenía la conectividad que hoy tenemos, ¿no? Cuando yo estudié en APIX, el CSCP Certification, algo que estaba apenas saliendo, eso fue en 2011, es que las compañías empezaban a hablar del ERP, apenas. ¿Por qué? Porque ellos tenían problemas de conectividad para la cadena de abasto. Por ejemplo, en las empresas de retail, cualquier supermercado que tú quisieras, están los pasillos con los artículos. Entonces, ¿de qué se trataba? Darle la solución al cliente. ¿Qué estaba buscando la empresa retail? En el momento que se generara una compra de un bien en un pasillo, debería de haber una alerta generada en el momento que se hace la compra y la descarga del inventario en las cajas, que alertara al proveedor nacional, al vendedor, ¿no? Okay. Y él a su vez mandar una notificación a su proveedor a cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque iba a tener que realizar el resurtido. Uh-huh. Entonces, en aquel tiempo era la conectividad, el ERP. Sin duda, continuamos con la exigencia de la conectividad. Si te pones a pensar en el área que yo estoy, que es en la Industrial Forwarding, pues bueno, la conectividad es desde que el cliente pueda dar trazabilidad a sus productos. En el tema de aduanas, por ejemplo, estuve en un evento de la Fiat el año pasado en Bélgica y estábamos platicando que hacia dónde iba, nos estaban instruyendo de cómo, hacia dónde iba la logística. Entonces, parte muy importante es la tecnología. Entonces, como tú sabes, las empresas en Europa, pues el transporte terrestre es muy importante porque por las distancias. Pero el reto que tuvieron o que están terminando de tener las empresas y los gobiernos era cómo podían transmitir la información de los documentos, ¿no? En el momento, porque si vas desde Polonia hasta España, ¿cuántos países tienes que atravesar? Si vas desde Alemania, entre otros, ¿no? Entonces, se daban cuenta que era un stopper en tiempo y en eficiencia estar parando cada unidad, estar mostrando los documentos, inclusive en tren. Entonces, lo que están haciendo es la digitalización, pero no la digitalización como regularmente se conoce, sino más bien es cómo mando la información en un documento que en el momento que lo escaneen, esa información viaja en los sistemas a las diferentes aduanas para que fuera más eficiente. Entonces, eso, por ejemplo, sigue siendo la demanda de hoy, ¿no? En el pasado, además del tema de conectividad, pues bueno, el tema de transportación, ¿no? El capacity era menor, tanto en el tema de aéreo, tanto en el tema de marítimo. Por ejemplo, un reto que tenemos en México muy fuerte es el tema de intermodal.
las líneas de conexión en México pues, son 4 o 5, ¿no? Pero si tú ves el mapa de la conectividad que se tiene en Estados Unidos y Canadá, o en el mismo Europa, bueno, estamos años luz, ¿no? Inclusive China. Entonces, ese es por un lado. Segundo, en aquel tiempo no existían las aplicaciones. Si yo recuerdo, cuando estaba estudiando la carrera, pues el internet apenas empezaba a aparecer, era la conectividad por teléfono, todo el teléfono ocupado todo el tiempo, sí, ¿no? Y ahora es por Ethernet, ¿no? Es mucho más rápido, eficiente, y aún así nos hemos tenido que transformar. Entonces la comunicación era mucho más rápida, hoy por hoy. En el pasado todavía estaba el fax, todavía me tocó el fax, ¿no? Entonces, obviamente el correo electrónico, la data va siendo mucho más rápida. ¿Qué no existía en el pasado? El Internet of Things, la automatización, el blockchain, la inteligencia artificial. Entonces, uno de los retos que hoy tenemos en la industria del forwarding, yo creo que en todas las compañías, es cómo integras esta conectividad en tus propios sistemas y en tus soluciones. Porque al final lo que tenemos que buscar como organizaciones es la permanencia en el tiempo, ¿no? Y tener clientes satisfechos, colaboradores satisfechos, para que se haga el círculo virtuoso. ¿Cómo ves esos temas? ¿Se van a conectar? ¿Vamos a ver cosas más disruptivas? ¿Qué crees tú que vaya a pasar? Mira, primero hay que entender que para que esté evolucionando la logística y todo esto que comentas vaya tomando forma y vaya creciendo, tiene que haber diferentes actores que empiecen a interrelacionarse. Uno de ellos es el Estado, ¿no? Los gobiernos. La otra son las asociaciones no gubernamentales como la ONU, que tiene el programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente, por ejemplo, ¿no? Las exigencias que hoy tenemos para cuidar el medio ambiente. Igualmente la sociedad, no, y los gremios. Si hablamos de Canacar, de Canacintra, si hablamos de Amacarga, las asociaciones nacionales de empresas consolidadoras, pues, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que tenemos que integrarnos, porque en la medida que nos estemos sentando a negociar, ¿no? Las empresas, los empresarios también son muy importantes. Pues de esa manera el gobierno tiene que o debería estar haciendo programas para desarrollo en los países. En el caso de México, pues bueno, tenemos problemas de inseguridad, de falta de capacity de transportes, igualmente de operadores. Entonces, el primer reto, ¿cómo lo veo? Pues que tenemos que seguir avanzando como sociedad. Y esto no es solo en México, es a nivel mundial. Por ejemplo, la FIATA sí se reúne con los gobiernos en cada país, también la IATA, que estuvimos presentes el año pasado aquí en México, que fue la Conferencia Anual de Américas, y eso es lo que comentan, ¿no? Es obligatorio que las asociaciones, los gremios, se estén sentando a negociar con los gobiernos. De esa manera no vamos a poder seguir integrando y generando que sea más dinámico el comercio para llegar a nuestros clientes y estén satisfechos. Entonces, primero, por un lado es eso, ¿cómo nos vamos a integrar para generar y facilitar todo este intercambio de bienes? Colaboración, ¿no? Segundo, pues veremos, yo creo que todavía no vemos el alcance de la inteligencia artificial ni la automatización, en unos 10 años ya perfectamente vamos a ver el alcance y apenas veríamos una pequeña parte, ¿no? Porque seguro nos van a sorprender con todo lo que van a desarrollar, ¿no? Y bueno, al final con el compromiso de sustentabilidad, pues, seguramente vamos a empezar a ver, y ya lo está haciendo la industria aeronáutica, estar haciendo prototipos de aviones que no utilicen hidrocina, etcétera, ¿no? Igualmente en el mercado marítimo y ya lo estamos viendo en el transporte terrestre, ¿no? En México, con los eléctricos. Entonces, seguramente veremos trenes en México, espero que no solo de pasajeros, balas, ¿no? Sino más actualizadas todas las vías férreas, el capacity, para dar salida a toda la demanda que tenemos en transporte intermodal, ¿no? No solo de puertos, sino cross border. Entonces, así es como creería yo que lo...
Una pregunta que no tiene tampoco tanto que ver con el tema de logística, pero bueno, nos ha costado yo creo que un poco de trabajo. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero quiero tu punto de vista. Am, como mujeres, estamos en un gremio de puros hombres. ¿Te ha tocado luchar por tu lugar en este gremio? ¿Has sentido como rechazo? ¿Te han minimizado? ¿Has sentido acoso? Por ser mujer. Bueno, yo creo que en México es una realidad, ¿no? Que creo que ninguna mujer, creería yo, que la mayor parte de las mujeres hemos sido objeto de algún tema, ¿no? Pero antes de entrar en mi experiencia, sí quisiera yo dar unos datos importantes para que entendamos que hoy el camino que se ha recorrido, pues bueno, el inicio fue más complicado, ¿no? Entonces, por un lado, voy a dividirlo. Voy a dar cifras actuales de cómo están las posiciones voy a hablar del área donde yo estoy, de alta dirección, y posteriormente voy a hablar un poco de la historia, porque eso nos va a permitir entrelazar estas dos áreas para que al final, ya con lo que yo comente, pues, veamos el resultado, ¿no? De todo esto que hemos platicado. Entonces, primero, Deloitte hizo un estudio en 2022, en el cual lo que nos está diciendo es que el 19.7 de las mujeres tienen niveles directivos en un consejo de administración En a México. nivel mundial. Mundial. A nivel mundial. El resto son hombres. Por otro lado, también nos comenta que el 6.7 eh, de de los consejos de administración, las presidentas son mujeres. El 6.7 a nivel mundial. El resto son hombres. Y solo el 5% son mujeres que son CEOs o directoras generales, ¿no? A nivel mundial. Entonces, y también, de acuerdo al estudio que hizo Deloitte, manifiesta que cuando se tienen consejos de administración donde hay más participación femenina, al menos del 33%, sus organizaciones empiezan a tener más mujeres. Entonces, si vemos las estadísticas de lo que Grant Thornton en 2023 hizo un estudio, ¿qué es lo que nos revela? Que mujeres de mandos medios, la estadística cambia. Entonces, en Perú, por ejemplo, el más o menos, espérame, déjame ver, el 75% son mujeres. ¿En mandos medios en Perú? Mandos medios. En Colombia, el 90%. 90. El 90%. En Chile, el 70%. ¿Y qué pasa con México? En México, y ese es un dato muy bueno, el 38% de las directoras generales en México, de las empresas, o de los directores generales en México, son mujeres. A nivel de ranking, a nivel mundial, somos el 11º país de mayores mujeres en la alta dirección, ¿no? ¿Quiénes son entonces el primero y el segundo lugar? Bueno, y México el primer lugar en Latinoamérica, ¿eh? ¿Cuáles son el primero y segundo lugar? Pues te sorprenderías. El primer lugar es Singapur y Filipinas con el 49% de mujeres en la alta dirección. ¿Quiénes están en segundo lugar? Sudáfrica con el 41%. No te lo puedo creer. Tercer lugar, Malasia. Cuarto, Canadá y Australia con el 39%. Pero si te das cuenta, no están los países europeos, que uno siempre está pensando. Claro, que están más evolucionados. Que están más, hay más conciencia, ¿no? Y hay más preocupación de que haya una igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, primero los datos nos empiezan a sorprender, ¿no? Pero bueno, al final del día, bueno, ¿y qué dice el Banco Interamericano de Desarrollo? Déjame platicarte, ¿no? El 25% de las mujeres bueno, los puestos de alta dirección en las empresas son mujeres. El 25% en toda América. El segundo lugar, después de México, que es el primero, es Argentina, ¿no? Con todo y la situación que estamos viendo ahí. Y el 17% de las posiciones de CEO son mujeres.
Entonces, y estas son estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo en su estudio de 2020. Pero bueno, todo tiene una historia. Hay que entender por qué estas mujeres hoy están en esas posiciones, ¿no? Y bueno, entonces, empecemos. Desde 1791 se da en la Revolución Burguesa, se da la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Hasta 1797 se da en la Revolución Liberal, se le da a la mujer acceso a la educación. Es que no es tanto. En 1920 es el movimiento de las sufragistas en Londres, ¿no? Donde obtenemos el voto las mujeres, pero hasta 1953 llega el voto a las mujeres en México. Y bueno, y si nos preguntamos, ¿y qué pasó en ese periodo? Bueno, pues hubieron varias conferencias y demás, pero me voy a regresar tantito. En 1945, cuando se crea la ONU, es cuando empiezan las organizaciones. Fíjate, primero se acuña en aquel tiempo el término de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y entonces empiezan los movimientos feministas a querer participar. Entonces, los dirigentes de la ONU decían, bueno, sí, pero con limitantes, ¿no? Entonces, hasta 1975 se hace la primera conferencia internacional para definir el Año Internacional de la Mujer. Esa primera conferencia fue en México. Posteriormente, en 1979, se crea una convención para eliminar en la ONU todas las formas de violencia hacia la mujer. Entonces, en el 79. En el 79. Y pasaron varias ¿Qué cosas, pasó? ¿no? Nada. Bueno, pero bueno, lo importante es que México se suscribe a la ONU en 1945 cuando es creada y en cuanto te suscribes empiezas a aceptar y a todo, claro, todo lo que está generando este organismo, ¿no? Entonces, en 2007 se da la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en México. Hasta 2007, ¿no? Entonces, en la ONU hay más de 3.500 asociaciones y que, bueno, no necesariamente feministas, ¿no? Sino que están en busca, ahí está lo del medio ambiente, lo de no maltrato a los niños, etcétera, ¿no? La UNICEF, etcétera. Entonces, con estos datos, ¿cuál es mi reflexión? Bueno, fíjate, déjame platicarte un poco del tema de México. Ahorita te hablé un poco del tema global y de estadísticas. En México, en 1960 empieza la segunda ola de las mujeres feministas. Bueno, no en México, esto es a nivel en la ONU. Y es cuando se acuña el concepto de equidad frente a la igualdad. Si vemos los antecedentes antes de 1960, la mujer, ¿qué es lo que buscaba? Igualdad de derechos, ¿no? Educación, ¿no? Derecho a un salario, derecho al voto, a ser libre de violencia, o sea, ahí estamos buscando igualdad, ¿no? Pero en 1960, ¿qué es lo que encuentran las feministas y la gente que está liderando estos movimientos? Que bueno, está faltando algo, porque aunque los dos trabajemos, pues no estamos en igualdad, ¿no? Claro. ¿Cómo hago frente a esta desigualdad? Con la equidad de género. Y entonces cuando empezamos a escuchar la palabra equidad y empezamos a escuchar de todos tenemos los mismos derechos, pero no tenemos equidad, ¿no? Claro. Entonces eso le da un tinte muy distinto a la participación de la mujer entre igualdad y equidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué es lo que dice? Dice, esto pasa por muchas cosas, pero menciona prácticamente tres, ¿no? Uno de ellos es, primero, falta de capacitación y formación de las mujeres. Y estoy hablando de mujeres pensando en alta dirección y puestos gerenciales, ¿no? Si nos vamos al nivel de mujeres obreras que están en fábricas, el panorama se pone todavía más grave y que tenemos una tarea todavía muy larga que recorrer. El segundo, lo que comentan,
es que la falta por estereotipos, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque te estereotipan cómo va a ver una mujer, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar que hay varias análisis que nos dicen qué está pasando, ¿no? Pero bueno, no es el foro de dar tanta profundidad, sino más bien platicar un poco para entender cuando hablamos de igualdad, de equidad. Hoy las estadísticas, pues bueno, hemos recorrido un camino muy importante, pero también hay que reconocer que esto se lo debemos a otras mujeres que dieron su vida y que muchas veces nosotras no lo valoramos. ¿En qué sentido? Pues no lo recordamos. He escuchado historias, no me consta, ¿no? Pero sí he escuchado historias. A mí me molesta muchísimo escuchar a los hombres cuando dicen, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. No, bueno, ¿no? Eso es una... Ahí es cuando hablamos de perspectivas de género, ¿no? De que de dónde saca esta información, ¿no? Pero bueno, al final hay que reconocer a esas mujeres, hay que agradecerles, porque gracias a ellas, hoy las estadísticas han mejorado, no han llegado donde tienen que llegar, de acuerdo a lo que habla la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a estar en una relación 50-50 entre hombres y mujeres en las posiciones de alta dirección, quiero volver a aclarar, es para el 2040, ¿no? Hasta el Hasta el 2040. 2040, ¿no? 2040. Y siempre y cuando, como lo comenté en la pregunta anterior, estos actores estén entrelazando y estén participando. ¿Qué pasó en México? En México, cuando antes de 2016, hubo un cambio en el sistema penal acusatorio. ¿Y qué pasó? El gobierno, empezaron a ver el sistema judicial, bueno, el poder judicial, que no iban las mujeres al diplomado que se daba después de horas laborales. Y se preguntaron, ¿pero por qué? Ah, pues porque ellas tienen doble jornada laboral, ¿verdad? Claro. Ya sales, te vas a la casa, estás atendiendo a tus hijos, Las haciendo labores maridos, claro, familiares, claro. ¿no? Y entonces se dieron cuenta de que, oye, pues es que ni una se inscribe y entonces tuvieron que hacer un cambio. Y entonces empezaron a dar los diplomados en horarios laborables. Y eso es lo que pasa, ¿no? Hoy en día. Y no solo en México, sino a nivel mundial. Que, claro, cuando hablamos de equidades, bueno, sí, yo quiero estar en este puesto, quiero seguir creciendo, quiero innovar, aportar, pero no puede ser un freno el que seas mamá, No ¿no? debería. No debería, ¿no? Por eso. Pero siempre va a surgir de una postura del Estado, ¿no? Si no hay una postura del Estado, por ejemplo, en el periodo de Peña Nieto, él declara que en el tema legislativo tiene que ser 50% mujeres en los diputados, 50 mujeres en los senadores. Ahora el INE para estas elecciones, ¿qué es lo que pidió? Lo mismo. Que fueran de sus candidaturas 5 mujeres y 4 hombres. Entonces siempre tiene que haber una participación del Estado que regule y normatice este tipo de equidad, ¿no? ¿Qué está pasando en algunas organizaciones? Hoy hablamos de equidad también para los hombres. Sí, claro. ¿Por qué? Porque en estos tiempos tenemos padres solteros Sí, también. o padres que sí se interesan por sus hijos, ¿no? Claro. Y entonces también tienen que participar en las labores de educación con sus hijos. También están negociando con las féminas las labores domésticas. Claro. Entonces, ¿qué te podrá decir algo sin duda que eso sucede? Es que las mujeres, si algo sabemos hacer muy bien, y no digo que los hombres no, pero las mujeres lo hacen muy bien, ser negociadoras. Tienes que negociar con el jefe, con la escuela, Con el con el marido, esposo, los hijos, con el ¿no? señor de la tiendita. Ajá. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tienes que ser versátil, multifacética, ¿no? ¿Y qué otra cosa te diría? Que bueno, prácticamente eso es lo que quiero comentar en el caso de México. Una información se me está yendo, pero ahorita la recupero. Entonces, si me hablas de
Ahora sí, Adriana vamos Vázquez. a hablar de Adriana con todo este antecedente. Y además, déjame comentarte, eh, tengo una hermana que tiene maestría en género. Entonces, pues bueno, necesito información, me la proporciona, pero bueno, esto es como un sistema. Si tienes un familiar que es activista y está participando, pues obviamente trae esta conciencia, porque también surge del tema familiar. Claro. ¿No? O sea, y no nos vamos a meter en el tema de educación, no solo por los padres, sino por las instituciones, ¿no? Entonces, en mi caso, ¿qué es lo que pasa? Primero, yo creo que sí, 100% de acuerdo, que este tema de logística o de supply chain, cuando yo empecé, pues bueno, yo creo que era 90% hombres y 10% éramos mujeres, ¿no? Yo creo que hoy la cifra 80-20, 70-30, yo creo que está esa relación. ¿Y qué es lo más difícil? De acuerdo a lo que yo viví en la industria del forward, ¿no? O en el área de logística en estas empresas. Entonces, por ejemplo, sí, en la última compañía, antes de estar en Allo, que es donde hoy trabajo, y hay que aprender a reconocer también como mujeres. He tenido la suerte de tener buenos jefes. Correcto, sí, indudable. Uno de ellos fue Salvador Ilizaliturre, Nortel Network, que fue fantástico, porque fue una de las personas que creyó en mí, invirtió en mí, ¿no? El diplomado en el ITAM, la compañía lo pagó. Posteriormente llegó bueno, otro de mis grandes jefes fue Eric Mead en Panalpina, ¿no? Que también apostó, creyó, pero también me coacheó, ¿no? Porque si no tienes un jefe que te esté coachando, mentoreando, pues aunque estudies, no necesariamente se van a dar los resultados. Y también tiene que ver con las ganas, la actitud, etcétera, ¿no? Entonces, debemos reconocer a los hombres que nos apoyan. Mi actual jefe, Ander Kutz, ¿no? El CEO de las 3 compañías, pues igualmente, ¿no? Pero, ¿qué sucedió para que esto se diera? Esto es un tema de bidireccionalidad. 1, el compromiso. 2, las mujeres, en mi experiencia, tenemos que estar más preparadas. Indudablemente. Y no dejamos de estudiar. Y en las posiciones que yo he estado, siempre he tenido que fundamentar con estadísticas, con simulaciones financieras, matemáticas, ¿no? Para darle impulso a la iniciativa que uno tiene, ¿no? O al cambio que estás buscando. Y estar, en el caso cuando estuve en Panalpina con 18 hombres, y yo soy la única mujer ahí en el SMT, pues fue un desafío, ¿no? Porque, ¿qué es lo que espera el hombre? Que la mujer sea una dama, sea bien portada, y no porque no lo seas, ¿no? Pero si empiezas a dar puntos de vista con estadísticas, eh, firme, ¿no? Sí. Entonces te empiezan a estereotipar y empiezan a decirte, tienes un carácter muy fuerte. Y yo siempre les aclaro, pero para llevar esta posición, pues necesita carácter, pues tienes que negociar con A, con B, con C, con D, porque si no, te acaban, ¿no? Entonces te estereotipan. ¿Y qué dice el patriarcado? Ah, bueno, pero si el hombre tiene ese comportamiento, es como normal, ¿no? Es como, pues sí, así somos los hombres, bla, 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 ¿no? Entonces hay un tema de que te estereotipan todo el tiempo y hacerlos entrar en otra percepción, pues no es tan sencillo, ¿no? Claro. Si además hablamos que es multicultural, porque había alemanes, españoles, colombianos, ¿no? Sí, mexicanos, sí, pues se pone más interesante el tema, ¿no? claro. Y si ahí nos vamos a sus historias personales, pues se intensifica. En el caso, si tú me preguntas cuál ha sido el momento de más desafío en este tema, es la empresa amarilla.
porque ahí sí, si el director general tiene tintes de misoginia, de homofobia, tiene una vida intrapersonal complicada, pues bueno, Lo refleja. se refleja, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que te puedo decir de cuál ha sido mi experiencia. He tenido buenos jefes, también he tenido jefes, claro, he sufrido de acoso laboral, por ejemplo, en ALO. Por eso es importante ahí el estado que regula. Te dice ahora tienes que ser NOM 35 para no hacer acoso laboral, acoso sexual. Y tiene que regular, porque si dejas solas las compañías, no, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Claro, claro. ¿Qué consejo le darías a tus clientes para que mejoren sus prácticas logísticas? Porque ahora ya estamos en el tema de necesito subirme, necesito moverlo, necesito enviarlo, pero pues me tardo 6 días en cargarlo o pues dejo a los operadores ahí 10 días, ¿no? ¿Qué les dirías? Oye, para que tengas éxito, tienes que hacer esto. Mira, siempre vamos a encontrar limitantes con los clientes. Y nosotros, desde mi trinchera, que es la industria del forwarding, tienes que ayudarle a planear. Pero no solo eso. Ellos tienen limitantes también de falta de personal capacitado, falta de limitantes de espacio. O sea, te aseguro que ningún cliente se tarda 6 horas en cargarte porque Quiere. quiere, ¿no? Tiene una limitante en alguna parte de su cadena. Lo que tiene que hacer el forwarder es ayudarlo a detectar y empezar a analizar el cómo te ayudo. Ujú. ¿Qué es lo que le recomiendo a un cliente? Platica con tu forwarder, con tu proveedor, Ujú. para que te ayude a identificar dónde está el área de mejora y te dé elementos para que tú puedas ir a negociar con el área de finanzas y con el director general, porque regularmente esas limitantes tienen que ver con temas de presupuesto y financiero. Y entonces, si aquí no se resuelve y hay una matriz en algún otro país, pues te vas a la matriz. Pero tienes que llegar con los números, Claro, con los lógico. análisis, ¿no? No, nunca he pensado que un cliente, porque se haya quedado dormido un empleado, no te cargue o te descargue. No, eso no sucede. Sí, sí, Hay hay una causa más profunda y tenemos que ayudarles. Y correcto. eso es lo que hacemos en el ¿no? Porque al Sí, sí, final, como forwarder, lo que tienes que ser es un asesor experto, un consultor. un consultor en cadena de suministro. Correcto. Y amiga, por último, porque me encanta cómo hablas y puedo estar aquí 2 horas, 10 días aquí escuchándote, No, no, no. pero si no, nos van a cortar del YouTube, entonces vaya. ¿Qué les dirías a estos chicos nuevos? Porque bueno, tú ya estamos, ya somos de las senior, ¿no? ¿Qué les dirías a estos chicos que vienen ahora, que acaban de estudiar, van saliendo, ¿no? En donde ellos vienen con todo este tema de las apps y el teléfono y el WhatsApp, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué tienen que aprender? ¿Qué tienen que hacer para que sean exitosos en esta industria? Mira, esto es de dos. Uno, entender las compañías, que hay diferentes generaciones y con diferentes intereses. Si no lo terminamos de entender, pues no vas a poder dar frente a las nuevas necesidades de los colaboradores. Y algo que tenemos que tener todos claros es, las nuevas generaciones, llamadas millennials y centennials, están en busca de experiencias. No van a durar más de 2 o 3 años. Y no es malo. El tema es cómo hago, qué tengo que hacer para que sea su mejor experiencia laboral en mi compañía. Porque entonces va de boca en boca y te va a recomendar. Ujú. Y por otro lado, la compañía que tiene que hacer, adicional a lo que acabo de comentar, es pues, capacitarlos, prepararlos, porque en algún momento cuando salgan, puede que regresen. Es, por ejemplo, en ALO tenemos becarios, ¿no? Tenemos varios becarios que estamos preparando y sabemos que probablemente estén 1 año, año y medio. Pero en la vuelta, porque tú sabes que la industria del forwarding Sí. es muy pequeña o de logística, y pueden regresar, ¿no? Ujú. Y Pero ya se ya fueron con a tener experiencia, experiencia, claro. etcétera. Entonces, eso por un lado. Segundo, ¿qué es lo que yo he notado? Que en las instituciones educativas casi no se habla de forwarding. Ujú. Hablan de Transporte, logística de logística. transporte, aduanas, pero no hablan de almacenaje y distribución, Ujú. ¿no?
pero no hablan de forwarding. Entonces, ¿qué es lo que yo les diría a los jóvenes? Pidan a sus instituciones que lleven a expertos de forwarding para que vean la infinidad de áreas que hay, de posiciones, cómo pueden crecer y si te gusta viajar, puedes viajar, claro, todo con resultados, con una misión, ¿no? Porque si no, ellos creen que la logística es comercio internacional en las empresas de manufactura, hablando todos aduanas, forwarder, ajá, ¿no? Y que todos aduanas. o que hay un forwarder, pero no saben lo que está sucediendo ahí atrás, ¿no? Entonces, ¿qué sí les diría? Les gusta aprender, les gusta viajar, les gusta innovar, tienen energía, les gusta el cambio constante, porque eso es logística y cadena de suministro. El forwarding es lo tuyo, pero pidan las instituciones. Ahora, en Amacarga, que es la Asociación Nacional de Agentes de Carga, pues bueno, no puede atender a 32 estados, ¿no? Es una entidad que es muy pequeña contra 32 estados, con 770 universidades públicas y 96 privadas. Entonces ahí es cuando, como por ejemplo y lo intenté hacer en Panalpina, hay que hacer una vinculación universitaria, donde invítame a dar una plática, les hablo de supply chain o de forwarding, ¿no? Y qué pasa en el aéreo, marítimo, almacenaje, distribución, intermodal, terrestres, aduanas, toda la solución, pero además te enseño geopolítica, la industria del marítimo, qué pasa con el capacity, etcétera, ¿no? Pero sin duda tiene que haber, insisto, cuando las entidades empiezan a hablar, Claro. empiezas a hacer planes estratégicos como país y como instituciones y sobre todo pensando en las nuevas generaciones. Claro. Eso es lo que recomendaría. Amiga, muchas gracias, te quiero. Ya sabes que eres máster para mí. Muchas gracias. Claro que no. Y amigos de Logística en Foco, estamos aquí terminando esta reunión con Adrianita Preciosa. Gracias por tu invitación y el tiempo, en verdad, sobre todo tu audiencia, ¿no? Estar Sí, sí, por compartiendo. supuesto. Muchas gracias, amigo. No, a ti. Y Logística en Foco, out. Esto es Logística en Foco.